del juez Bonadío, que la lleva adelante, es la de asociación ilícita, y esto puede tener consecuencias, bueno, muy graves. Nos va a contar todo esto un amigo que tenemos en común, Pablo. Así es. El señor Tuni Colman. Tuni, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Hola, Julia. Hola, Pablo. ¿Cómo van? Bueno, Tuni, ¿qué quiere decir que la imputación sea por asociación ilícita? ¿Cuál puede ser la consecuencia? Y la consecuencia puede ser que el 13 de abril, cuando va a declarar Cristina Fernández de Kirchner, pueda decir algo fuerte, es un poco pornográfico, entre caminando y salga con las esposas puestas. Eso, así de fuerte es la situación. Va a pasar y por lo menos lo que hizo el juez Bonadío es preparar el terreno. ¿En qué consiste esto? Si me permiten leer, dice que Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner, el expresidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, ustedes dos son abogados, de manera sistemática, concertada y organizada, llevaron a cabo diversas acciones de carácter política, no veo dónde está el delito, y técnico-administrativas, y cuyas características se describen en adelante y consisten un delito. O sea, el delito sería gobernar, según lo que nos estás contando vos. Bueno, no, pero, acá perdón, Tuni, dice acciones políticas, sí. Te faltó un detalle. Para concretar operaciones en el mercado del dólar futuro en condiciones dañosas al erario público, es decir, provocaron un daño, ¿no? Sí, lo sinteticé diciendo delictivas, sí. Está bien, pero ¿por qué descartas la posibilidad de que haya habido una... Vos en el título ponés que dibujó la asociación ilícita. ¿Por qué descartás esta figura? Por lo siguiente, porque básicamente debió, digamos, un juez normal hubiera dicho: acá hubo defraudación al erario, incumplimiento de los deberes de funcionario público, lo que quieras. Pero la asociación ilícita es un delito creado contra los sindicatos y contra las organizaciones de izquierda, donde el delito consistía en ser parte de la organización. Entonces, que era ser parte del sindicato, ser parte de esa organización de izquierda o guerrillera, lo que fuera, ese era el delito, más allá de que si hubieran asaltado un banco, no lo hubieran asaltado, lo que fuera. O no hubieran hecho nada. Entonces, él eligió la figura de la asociación ilícita para amenazar con la detención. Tuni, vos además en una nota que publicás hoy en Página 12 también planteás que hay jueces que creen que es la figura de asociación ilícita inconstitucional. Bueno, por esta razón. Uno de los ejemplos más clásicos es si nosotros tres, ustedes dos y yo, decidimos planear, por ejemplo, el robarnos unos chocolates de un kiosco, que el delito es hurto. Ustedes dos son abogados, es decir, que yo les esté diciendo esto no corresponde porque ustedes saben muchísimo más que yo. Entonces, nosotros tres estamos pensando en hacer un hurto. Por la asociación ilícita ya iríamos, digamos, la pena que se nos aplica es 3 años por pertenecer a la banda, por decirlo de alguna manera. La pena mucho más grande que si hubiéramos cometido el hurto. Que encima lo cometimos. Sí, es una figura muy polémica. No lo cometimos. Pero Tuni, a ver, vos que conocés la causa, para que la gente entienda un poquito. ¿Qué crees que quiso hacer Vanoli vendiendo dólar futuro de la manera que lo hizo, cuando además recibió un montón de advertencias de que eso era peligroso, que tarde o temprano podía condicionar al siguiente gobierno, podía ser un mal negocio para el Estado Nacional? ¿Por qué lo hizo? Lo hizo esencialmente por lo siguiente, porque si vos estás en los últimos meses de tu gobierno y convalidás que el dólar va a estar a 18 pesos, todos los precios se van a las nubes, hay una corrida contra el dólar y entonces de alguna forma te está yendo a una situación tan peligrosa como la que terminó en saqueos en oportunidades anteriores. El dólar termina en cualquier precio, etcétera. ¿Impidió una corrida bancaria con esto fuerte? Bueno, buscaron impedir una corrida cambiaria y bancaria. No, está perfecto lo que decís. Ahora,
¿era esto lo adecuado? ¿Debió hacerse de otra manera? Y bueno, eso es una discusión para mí bastante más política que, digamos, desde el punto de vista delictivo. Que alguien tenía esta información o estaba vinculado con Vanoli y se enriqueció de esta manera. Ahí sería otro cantar, ¿o no? Lo que sucede es que esta parte, te aclaro que yo no entiendo lo suficiente, pero la venta del Banco Central es ciega, no sabe a quién le vende, porque hay muchos compradores y es una determinada cantidad de la que se vende. Entonces, ¿a quién se le asigna? El que vende no sabe. El Banco Central no sabe. ¿Y vos crees que la Esto que te estoy diciendo es muy desprolijo que te lo diga, porque alguien te lo va a explicar mejor que yo. ¿Vos crees que la presidenta estaba al tanto de este tecnicismo o la presidenta no entendía y dijo, bueno, tomen las medidas necesarias para que el dólar no se dispare, y Vanoli sale con esta idea, tal vez consultada con Kicillof? Pero ¿está la presidenta en un detalle de este tipo? ¿La expresidenta estaba en un detalle tan fino de política del Banco Central o crees que no? Mira, la verdad que desconozco. Supongo que la presidenta les debe haber dicho no permitan una corrida cambiaria y bancaria. Es eso esencialmente. Pero te insisto, ¿querés acusarlo de que administraron mal, de que ese fue el delito? Y me banco que lo acuse, después se verá en el proceso judicial. Incumplimiento de los deberes de funcionario público, me lo banco, pero considerar que eso fue utilizar un delito como la asociación ilícita, de que eso fue una banda, de que un gobierno fue una banda, la verdad me parece una maniobra política para tener a tiro. Perdón, quiero aclarar algo, no lo digo yo, Sí. Para hacer la nota y para evaluar esto, consulté con juristas, con gente que sabe muchísimo más que yo. Entonces, esta es una figura diseñada para tener ahí a punta de disparo a la presidenta y no a Kicillof, porque es diputado y no puede ser detenido. Sí. Tuni, recién hablabas, cuando te referiste a Bonadío, hablaste de que un juez normal hubiese hecho otra cosa, lo cual me indica que pensás que Bonadío es anormal. ¿Por qué? Bueno, ha actuado últimamente de forma muy anormal en casi todas las causas. Es la persona, digamos, una punta de lanza de un grupo judicial que yo veo en Comodoro Pi, que ha actuado todo el tiempo muy políticamente. Esa es mi mirada de la cuestión. Por algo le quitaron la causa Otesur, se la quitaron, no es que no se la quité yo, se la quitó la Cámara Federal. Ahora, Tuni, por algo le revocan casi todo lo que hace, Sí. les aclaro. Bueno, gran parte a eso de lo voy. que hace. Esta es la gran. Por eso yo me peleaba cuando antes decían que la justicia tomaba, había sentencias peligrosas y demás. Yo siempre me peleé con ese argumento porque la justicia tiene una ventaja, que es que toda decisión de un magistrado la revisa otro magistrado, ¿no es cierto? Entonces, cualquier decisión que tome Claudio Bonadío con respecto a la presidente va a ser revisado por la Cámara en poco tiempo. Es verdad que va a haber una conmoción, si toma medidas extremas, va a haber una conmoción política innegable, pero tarde o temprano, más temprano que tarde, eso se revisa, ¿no es cierto? Admiro mucho tu creencia en la justicia. Yo no tengo esa fe en Bueno, pero vos lo dijiste, la Cámara la veo revocó muy... un montón de cosas a Bonadío. Sí, bueno, sí, han revocado muchas cosas, veo muchos fallos, ¿cómo es que se llama?, muy politizados. Tuni, hablando de esto... Los veo en el caso Nisman, los ves vos también, Pablo, en el caso Nisman, muchas decisiones que parecen más orientadas por la política que por la justicia. ¿Cuáles pensás que pueden ser los caminos a seguir por parte de la defensa de la expresidenta? ¿O cómo puede hacer la presidenta para evitar salir esposada de los tribunales de Comodoro Pi? Mirá, la verdad que yo no tengo diálogo con la expresidenta. No está claro quién va a ser el abogado todavía. Me parece que es probable que sea Carlos Alberto Veraldi, un jurista importante.
de bajo perfil, pero que trabajó con León Arlanián durante muchísimos años. Me parece que puede ser porque es el abogado del caso Otesur, pero me parece que uno de los primeros pasos va a ser recusar a Bonadío, porque Bonadío, por ejemplo, dijo, a mí en el gobierno anterior me pateaban la puerta y en este gobierno no me patean la puerta. Por ejemplo, hizo esa declaración pública que muestra cierta animosidad. Entonces, bueno, es eso básicamente. ¿Eso lo presentarían antes de la declaración de la Presidente o el mismo día? Sí, si te diría que va a prosperar, te diría, no sé si va a prosperar. Uno de los argumentos es que a Bonadío ya lo sacaron de una causa en la cual, claro, digamos, estaba vinculada o estaba en la mira la familia Kirchner. Pero no sé si esto toca en la sala 2 los doctores Catani y Ursun, y entonces no sé, me da la impresión que por ahí no corre esa recusación. Sí. Si Bonadío era tan mal juez, ¿cómo no se aprovechó algún momento de los últimos 8 o 10 años para destituirlo, ¿no? Para acusarlo en el Consejo de la Magistratura y sacarlo de su función de juez federal? Mira, yo creo que había razones todo el tiempo para por ahí destituir jueces como Ollarví, de Bonadío, pero nunca hubo las mayorías necesarias en el Consejo de la Magistratura, siempre estuvo bastante trabado. Fíjense que no se han podido designar jueces en el Consejo de la Magistratura, todo fue un proceso muy arduo y muy difícil, de manera que la renovación de la justicia es algo pendiente. Yo creo que además al principio el kirchnerismo, digamos, tenía buena sintonía en Comodoro Pi, después se dieron vuelta en Comodoro Pi, que hubo una persona que yo reivindico, que fue Gustavo Vélez, que quiso terminar con la justicia federal, algo que me hubiera parecido positivo. O sea, ¿por qué una causa por corrupción tiene que distribuirse entre 12 jueces si hay 50 jueces penales en la ciudad de Buenos Aires? Toda causa que se distribuya entre todos los jueces. Entonces va a haber menos posibilidad de digitar. Bueno, esa propuesta que vino por Gustavo Vélez, creo que le terminó costando el puesto a Gustavo Vélez. Tuni, muchísimas gracias. Pero yo creo que sí, que la renovación de la justicia fue algo dejado pendiente por el kirchnerismo y es algo pendiente para el país. Tuni, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo. Gracias. Igualmente, un abrazo a los dos. Dale. Chao. Bueno, además hay una